Muy buenas tardes, muy buenos días, Treviño, y me da gusto saludar. Y el día de hoy estamos a inaugurar un siguiente ciclo, el trabajo que realizan los estudiantes de todo el país, de todo el Reino Unido. Y nos encarga del primer ciclo. Cedo la palabra sin más. Por el arranque de este nuevo ciclo de seminario único en su tipo, porque podemos a lo largo del Reino Unido y también quienes, doctora Ana Elena, el comité ejecutivo, para mí ha sido un gran honor a Carla Hernández, quien también pues termina. Ana Elena y a todo el equipo de, bueno, para todos los estrés, a Benjamín, también en Reino Unido, por seguir. Nuestra vicepresidenta. Muchas gracias, Benjamín, y sobre todo por el voto de bienvenida, porque es en un espacio de todos para fortalecer y poder difundir Reino Unido. Entonces, bueno. Eduardo y con la presidencia, justo para darle continuidad. El espacio enorme y súper bonito para todo lo que has colaborado con ellos. Nos acompaña José Eduardo Reino Unido y José Eduardo Engineer. Por este espacio, los sistemas. Primero, voy a hablar sobre conocer nuevas canciones, hay presentaciones, entonces es muy importante eso. Es que entrando a la homepage 2021, a mediados de este año, esto al mes son 3.6 de tu mismo. El problema es que recomienda los tracks más populares, que son la minoría, ¿no? Hay una mayoría de tracks que son impopulares, que son los que no escuchamos, porque todos los demás está siempre sobreexpuesto con los tracks más populares. En la literatura hay diferentes formas de atacar esto, pero nunca con el país de origen de los artistas. Hay diferentes formas de hacerlo, hay con diferentes datos, hay infinidad, ¿no? Este no es ni el primero ni el último de las investigaciones sobre esto, pero casi nadie habla sobre el país de origen de los artistas y me pareció que es un punto importante porque hay que tener en cuenta a todos, ¿no? No solo a los que, o creo que los artistas son parte importante de esto, ¿no? O lo más importante, son los que generan la música. Así que tendrían que ser algo que a las personas que se debería tomar más en cuenta, ¿no? Y bueno, también la motivación es que el incremento en la investigación de temas como inclusión, bias, equidad, diversidad, novedad, todo esto en los últimos años es algo que se ha incrementado como investigación, entonces podemos encontrar una infinidad de casos, ¿no? Donde estos temas se utilizan sobre investigaciones anteriores, ¿no? El long tail, que es la distribución de cola larga, fue presentada por Chris Anderson en el 2006 y habla sobre los hits y los nichos, ¿no? Existen cosas que se venden más, que son los hits, pero son la minoría, ¿no? Y existe una larga cola de nichos, ¿no? De cosas que no se venden mucho, pero que si las juntas se venden casi igual que la que se vende en mayoría, ¿no? Y por ejemplo, aquí represento mis tracks con los que yo estuve trabajando. Por ejemplo, en este dataset había 380,000 tracks que son de Estados Unidos, ¿no? Hay 343,000 que son entre el Reino Unido, Alemania, Suiza, España, y hay 152 países que hacen 350,000 tracks aproximadamente, ¿no? Esto genera ese desfavorecimiento, ¿no? Porque la mayoría de los tracks son de los Estados Unidos, entonces es lógico que siempre te va a recomendar tracks de los Estados Unidos. No importa cómo suenan, no importa la calidad, no importa nada más, simplemente es tener la mayoría tus posibilidades se incrementan para aparecer en los algoritmos. El problema de recomendación musical es algo que Oscar Selma describió. Él es actualmente director de ingeniería en Spotify. Él lo describió en el 2009, que es una tarea que ofrece al usuario objetivo a artistas desconocidos y su trabajo basado en su gusto personal.
Entonces, ¿cómo obtenemos el gusto personal? Hay diferentes formas de entenderlo. Si encontramos un dataset o en la base de datos, tenemos estas, por ejemplo, estos básicos, ¿no? Que serían los hábitos de consumo, que son las canciones que son agregadas, que son buscadas, que son ejecutadas, que son skip. Todo esto depende o es exactamente en el ámbito musical, ¿no? Tenemos también los sistemas de recomendación como Netflix o cualquier otro que depende de de otras características, ¿no? No es lo mismo los que más se consumen o por likes o por comentarios. Eso va dependiendo, ¿no? En los hábitos de recomendación musical es importante cuando tú le das play a una canción o cuando tú les das skip o cuando te la saltas, todo esto afecta, ¿no? La recomendación musical. Hay otros parámetros como es el contexto, que la localidad, el profile, los ratings, como lo mencioné, y el metadata, ¿no? Los datos de las canciones, ¿no? De dónde son, qué ritmo tienen, cualquier tag que se le pueda agregar a la canción, eso se puede utilizar para hacer una recomendación. En base a eso hay filtros, ¿no? Como los que se recomiendan estas canciones. Hay 4 filtros en general, pero estos pueden ser hechos en diferente forma y pueden ser hasta el finalmente híbridos, pero yo voy a hablar del el basado en contenido, que es que tú tienes una canción y formas un vector, ¿no? Un vector con características de la canción, pueden ser sonidos, pueden ser tiempos, no sé, cualquier característica de la canción, tú formas un vector utilizando una función de similitud, tú encuentras cuál es la menor distancia entre los puntos de esas canciones. Obviamente cuando se hace una recomendación musical, se tiene un playlist de canciones, se saca este vector de cada una de las canciones, se saca la distancia y tú ordenas esa distancia de menor a mayor, ¿no? La menor distancia es tu track número 1, la mayor distancia es tu último track, y de eso tienes una recomendación musical. La distancia se puede se puede calcular utilizando la distancia euclidiana, la de Manhattan. La de Manhattan, por ejemplo, es la que se utiliza para los mapas. Entonces Google Maps utiliza esa para recomendarte la menor distancia entre los 2 puntos. Así lo pueden ustedes visualizar, ¿no? Esa es la menor distancia entre 2 puntos cuando utilizan Google Maps. Es lo mismo que la menor distancia entre 2 canciones, porque son las que más se acercan de acuerdo a las características que tú estás utilizando. También existen los filtros colaborativos, que son la similitud de comportamiento entre usuarios, ¿no? Los mismos likes, los mismos plays, cuando tú tienes las mismas características, tú haces este filtro colaborativo y entonces asumes que puede ser entre 2 usuarios los mismos comportamientos, ¿no? De acuerdo a estos likes y de acuerdo a estos counts de canciones, ¿no? Tenemos el contexto, basado en contexto, que es, como lo mencioné, esto puede ser basado en emociones, en situaciones, en localidad. Cuando tú estás dándole play a canciones, puede ser en el gimnasio, o cada punto geográfico puede ser tomado en cuenta para generar esta recomendación. Y el demográfico, que es el más básico, ¿no? Pues utilizando tu edad, tu sexo, es el más simple, y entonces de eso haces clústeres de usuarios y recomiendas lo mismo basado en esto, ¿no? De los mismos sexos y los mismos rangos de edad les va a gustar las mismas canciones, entonces haces una recomendación similar en ambos casos. Al final puedes hacer una combinación entre todos, entre cada uno, entre el contenido, entre el colaborativo, y tienes un filtro híbrido. Este filtro híbrido, en teoría, funciona mejor porque capta mejores y más características. Así que depende, cuando sea el trabajo, es lo que se puede utilizar, ¿no?
Los objetivos de mi trabajo es para abordar el problema de sesgo. Se propone el uso del país de origen del artista como métrica basada en el método AIDF, que voy a hablar después de él, en un filtro basado en contenido, como ya lo expliqué en la anterior gráfica. Motivado por los problemas, los objetivos de esta investigación eran crear un EDA, un análisis exploratorio de los datos, para verificar que lo que estaba yo asumiendo es cierto, ¿no? Que el país de origen tiene una distribución de cola larga. Ya lo vimos en la primera gráfica, donde se ve cómo la distribución es de cola larga. Luego, proponer una métrica que contrarreste los efectos del bias de popularidad y probar los efectos de esta métrica en un dataset. Este dataset se llama LFM-BMS, que es Last.fm, Beyond Mainstream, que quiere decir que está partido en dos, ¿no? Tiene usuarios de Last.fm que no escuchan lo más popular y usuarios que escuchan lo más popular. Esta división se hace para poder comprobar de un lado y de otro, ¿no? Tiene estos 16 millones de eventos, este número de usuarios, y también se utilizaron las características acústicas de alto nivel de Spotify, que son, se utilizan estas porque son simples, ¿no? Y porque no requieren derechos de autor ni otras cosas que se necesitan cuando tú analizas de verdad el sonido de las canciones, ¿no? Entonces tiene danceabilidad, energía, si es acústico, si es instrumental, el tempo, si es en vivo, si no es en vivo, que son características muy básicas, ¿no? Pero que te pueden dar una idea de qué canciones o qué sonidos te gustan, ¿no? Una parte difícil de esto, como todo en Data Science, son los datos, ¿no? Es muy difícil encontrar el país de origen en un dataset, así que el mayor tiempo me tomó es buscar este país de origen y agregarlo al dataset de Last.fm. Existe el sitio Music Brains, en donde tú puedes encontrar por artista y por álbum una relación, pero no es tan directa, y no todos los artistas hay, ¿no? Existen ejemplos en donde hay grupos que se llaman igual, pero que son de diferentes países. Entonces esto complica mucho esta parte. Esta parte no es directa y yo creo que es el principal problema, como en todo lo menciono, en todos los problemas y las tareas de Data Science, es los datos, ¿no? Los datos no son fáciles de obtener y no están limpios. Como en este caso, hay algunos que no encontré, hay algunos artistas que no encontré cuál era su país de origen. Entonces, una metodología que encontré para asignarle el país fue a asignar el país donde el track es más popular. Si el país donde era más popular era en España, se lo agregué aunque no fuera español el grupo, ¿no? Es algo que no tenía el dato cómo hacerlo de otra manera. Entonces el modelo para llegar a la recomendación es, primero extraje utilicé el dataset, extraje los artistas, los uní y saqué las características acústicas de Spotify. Después el IDF score, que es mi métrica que yo diseñé, y después obtuve las recomendaciones utilizando y no utilizando el score, ¿no? Para ver si esto modificaba o no modificaba mi playlist de recomendaciones. Como lo vimos en la primera, esta es la gráfica acumulada, y entonces, para hacerlo más fácil y para que pueda verse, repartí la gráfica en tres partes, ¿no? En la parte del medio y la parte principal. Como lo mencioné aquí, o como se puede ver en esta, es fácil ver que este dataset está repartido en tres, ¿no? Entre los que tienen 300,000 tracks, entonces era lógico y fácil utilizar esta separación para poder después representar y verificar que se ha movido o no se ha movido mi recomendación.
El Global Music Market Aware Metric es una medida cuantitativa propuesta para reducir la influencia de países con gran número de tracks en el sistema de recomendación. Está inspirada por el Inverse Document Frequency Method. Este método es utilizado básicamente en el procesamiento del lenguaje natural, y lo que indica es qué tan común es el término que se está utilizando en un corpus, ¿no? de lenguaje natural. Lo que hace es toma esta T, por ejemplo, esta T es el número total de tracks de que tengo en mi dataset, y está dividido por el número de tracks de acuerdo a cada país. Entonces, si tenía 1 millón, 16 millones, no sé, 1 millón de tracks, y está dividido entre cada una de las cantidades de tracks que tiene cada país. Para lograr esto y para comprobar esto, realicé los siguientes experimentos. Como lo mencioné, mi dataset tenía 2 grupos, ¿no? Los que sí escuchaban música mainstream y los que no escuchaban música mainstream. Así que tuve que hacer esa comparación para validar mi teoría, ¿no? Tengo 2 datasets, los separo y agrego o no agrego mi score que yo fui creando. Los resultados del score, por ejemplo, aquí tenemos a Estados Unidos, que tiene 387,000 tracks, y su score es 0.45, que ese es el objetivo, ¿no? Le das menos poder a los que tienen más número de tracks. En este caso, Finlandia, que tiene 26,000 tracks, tiene un score mayor, y eso le va a dar más poder cuando yo haga mi recomendación a todas las canciones que sean de este país, ¿no? En este caso está, por ejemplo, Brasil, es lo mismo, ¿no? Los que tienen más representantes como Estados Unidos o Gran Bretaña, su score es menor y va a ser parte importante en su influencia sobre las recomendaciones. Aquí tengo los resultados. No creo que hablar de ellos en detalle sea tan importante en este momento, pero sí quiero remarcar la diferencia, ¿no? Esto era inicialmente... Inicialmente, cómo estaban repartidos mi dataset original. Si ven, obviamente están cargados hacia el grupo principal, ¿no? Que es Estados Unidos. Tiene 43%, incluso los que no escuchan música mainstream, contra los que escuchan música mainstream, tienen el 44%, porque pues así es como funciona actualmente, ¿no? No importa que la música no sea mainstream, sigue siendo del mismo país, ¿no? Esto contra los que están en la media tabla y los que están en la cola es mucho menor, ¿no? Es la mitad, ¿no? Aquí, entonces, yo hice diferentes experimentos. Por ejemplo, solamente es random, ¿no? No hice ninguna comparación, no hice nada. Y si tú haces algo random, lo más seguro es que va a ser proporcional, ¿no? Y si ustedes ven, todo es proporcional. Todas las recomendaciones fueron proporcionales. Siempre está el 35, 31, 33%, que es mejor, obviamente, que esto que está disparejo. Por popularidad, obviamente se va a reflejar, ¿no? Que la popularidad siempre cae más entre los 2 primeros grupos y nada para los que están en la cola larga. Esto es lo primero que se habla, ¿no? Siempre va a estar este bias que les da más popularidad y más fuerza a los que están al principio y nada a los de cola larga. Y mi filtro por contenido, estos son los diferentes. Los que tienen GMMA son los que usan la métrica, y aquí se ve como en algunos mueve prácticamente todo, ¿no? Este está en el 16% y movió todo a la mitad, en el grupo de la mitad. Esto de todas maneras no está balanceado, ¿no? No es lo que yo esperaba,
pero por lo menos sí ayuda a mover los datos de cómo las recomendaciones están evaluadas, ¿no? Esto es igual en todas las que yo apliqué en la métrica, siempre se ve el movimiento. Depende cómo se haga y depende el algoritmo, pero en todas hubo un movimiento. También hice precisión y exactitud para evaluar las métricas, pero es un problema más complejo, ya que para evaluar todo este tipo de algoritmos, siempre es preferible usar personas en vivo, ¿no? No se puede tener una referencia solo con datasets, ¿no? Finalmente, una persona tiene que evaluar y darle play o skip a las canciones cuando tú le das una recomendación. En la gráfica yo creo que aprecia cómo se fue moviendo, ¿no? Esto le quitó al primer grupo, que el primer grupo solo era Estados Unidos, la mayoría y lo fue recorriendo. Como lo menciono, esto no es del todo satisfactorio porque sigue habiendo una cola larga, ¿no? de artistas donde no está proporcional, pero sí movió las preferencias de cómo el algoritmo recomendaba y por lo menos le dio preferencia a otros países sobre el principal, o le quitó, aunque sea recomendaciones. Las contribuciones de este trabajo finalmente es la introducción del país de origen en el campo de la equidad en los sistemas de recomendación musical. Es una métrica nueva que hay otros. Yo creo que, por ejemplo, está Marcus Schell, que ha trabajado con infinidad de métricas, tratando de encontrar, ¿no?, cómo evaluar esto. Entonces, es importante ir agregando métricas que puedan ayudar para equilibrar, ¿no?, la balanza. Obviamente las métricas o las características que siempre queremos es que nos guste la canción. Entonces esas son intrínsecas al sonido, pero tú le puedes agregar otras para combinar más y tener mejores resultados de acuerdo a lo que estás buscando. En este caso yo estoy buscando canciones que me gusten, pero que sean de otro país, ¿no? Y que no sean de los mismos países de siempre. Esto también confirma que se puede tener un nuevo punto de vista en la teoría de distribución de colas con el país de origen, utilizando el país de origen. También creé un nuevo dataset porque fue una necesidad, agregándole el país de origen. Esto, como lo mencioné, es complicado, no está fácil y no hay muchas referencias. Entonces, por lo menos se ha creado un nuevo dataset que puede ser utilizado y puede seguir avanzando y reutilizándose y generándose y incrementándose. Es un problema, como en todas las tareas de Data Science, tener el dataset perfecto para las tareas. Y la contribución más importante y la razón por la que hice este trabajo también es sobre concientizar sobre el poder que tienen los algoritmos y transparentar el beneficio en todos los involucrados. Y esta es una tarea que poco a poco va a tener repercusión en el futuro, porque no solo es para los algoritmos y los sistemas de recomendación musical, ¿no? Todos los sistemas de recomendación y todas las tareas que utilizan algoritmos y que tienen diferentes usuarios, ¿no? Porque yo, como desarrollador, mi usuario puede ser mi usuario final, que es el que da play a las canciones, pero también mi usuario es el artista, ¿no? El artista, también el distribuidor, también mi base de datos. Es una infinidad de cosas que se están creando y que no se han tomado en cuenta desde que se generaron estos algoritmos. Entonces es importante darnos cuenta, yo, por ejemplo, como desarrollador, que hay muchas personas involucradas que tienen derecho a tener y transparentar y verse beneficiados de los algoritmos. No solo yo, no solo la empresa, no solo las canciones, no solo los artistas. Esto es un ecosistema que tiene que sobrevivir, porque en este momento está empezando a ser inexplotable, ¿no? Es demasiada la cantidad de canciones que se están creando y no es posible, ¿no? No es solventable para nadie. Todo el mundo está
tratando de ver cómo sobrevivir porque no se ha llevado bien a cabo este desarrollo de algoritmos y ha sido la distribución injusta para todos lados, ¿no? Entonces, esto es muy complicado y se vienen muchas cosas con este problema. Incluso en las últimas semanas he estado mucho en cuenta el problema con Deezer, que ha creado un algoritmo basado en artistas, dándole el poder o pagar a los artistas basado en los plays de los artistas, ¿no? Pero esto tampoco está siendo transparente y tampoco es sustentable y tampoco es equitativo. Entonces, no, hay muchas cosas que tienen que ser transparentes para que los usuarios estén conformes y todos salgamos beneficiados. Es algo que se puede beneficiar todo el mundo, ¿no? Yo que le doy play a las canciones, yo que hago el algoritmo y los músicos, ¿no? Que son los principales y son los que deberían tener suficientes ganancias a partir de esto. ¿Cómo se puede utilizar la métrica? Obviamente creando playlists. Si tu playlist es de acuerdo a tu necesidad para conocer nuevos artistas que sean de diferentes países, tú la puedes ir manejando y organizando y incluso vendiendo de esta manera, ¿no? Esto no es en contra de nadie o no es en contra de nadie, es para favorecer a nadie, es para dar a conocer más, ¿no? Y si tú escuchas solo de un lado, esto te puede ayudar a que el otro lado se incremente y tú conozcas más artistas y estos artistas tengan más exposure y así se vaya creando más, ¿no? Es un beneficio para todos y no solo para un lado. Es incrementar el poder de músicos y artistas sobre la exposición de su obra y, como lo mencioné, usar la métrica en algoritmos de multi-stakeholders. Esto es como, por ejemplo, el multi-stakeholders es como Uber Eats. Uber Eats tiene los usuarios que son los que compran la comida, pero también son los usuarios los que venden la comida y también son los usuarios los que la distribuyen, ¿no? Entonces, es un universo donde se tiene que favorecer a más gente, no solo una persona tiene que ser la favorecida, sino hay que tener en cuenta a todos y favorecer a todos. Las limitaciones son los datos. Obviamente yo no tengo el dataset de Spotify ni de ninguna disquera ni de nadie, ¿no? Entonces esto es un límite. La CFEM es un límite, es solo una muestra, una pequeña muestra de algunos países, no tengo todos los datos, no tengo todas las canciones, entonces hay que ir aplicando la métrica en otros datasets para ver si esto funciona o no funciona al nivel que se espera, ¿no? Y esto depende del dataset, ¿no? Puede haber datasets que se toman solo en México y tal vez en México solo va a ser lo más popular mexicano, que creo que puede funcionar de la misma manera, ¿no? No importa que lo más popular sea de otro país, distinto de Estados Unidos y Gran Bretaña. Si es de otro país, habrá otros países, otras colas largas que habrá que validar y que habrá que conocer y que habrá que escuchar, ¿no? Todos merecen ser escuchados. Como lo mencioné, hay diferentes funciones de similitud, así que hay que probar con más funciones de similitud para ver cuál se acerca más y cuál es mejor. Cambiar los algoritmos y utilizar Machine Learning. Como mi intención no era aprobar ni intentar hacer nada con Machine Learning, sino validar la métrica, el siguiente paso podría ser utilizar Machine Learning y tener, espero, mejores resultados, aunque no siempre esto es lo que parece, ¿no? A veces decir que se utiliza Machine Learning no es tan adecuado como hacerlo con cosas básicas y simples, que es lo que más nos ayuda a tener mejores resultados. Y invitar a los artistas en el proceso. Ahora también va a haber las cosas que creemos que la inteligencia artificial va a crear nuevas cosas, va a meter más canciones, más ruido, el número de canciones se va a incrementar y no vamos a poder escuchar nada, ¿no? Entonces,
lo más probable es que los algoritmos de recomendación sigan recomendando lo más popular nada más, porque es lo que la mayoría de gente quiere escuchar y porque es imposible escuchar todas las demás canciones, ¿no? Ya este ritmo no se va a poder, pero hay que utilizar las herramientas para encontrar las canciones que queramos y sobre todo para ayudar a los nuevos artistas, ¿no? Los nuevos artistas y las nuevas personas creando canciones van a seguir existiendo para toda la vida, y entonces ellos son los principales beneficiados de este tipo de acciones y de algoritmos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Esto es mi GitHub. Ahí pueden encontrar todo el desarrollo, la programación, cómo se hizo, y gracias. Muchísimas gracias, José Eduardo. Muy interesante la presentación, y justamente pues nos ayuda a comprender mejor, ¿no? Cómo funcionan los algoritmos que están detrás de las recomendaciones musicales y también pues estos sesgos, ¿no? Que también nos complican poder escuchar nueva música. Y además, no solamente, o sea, que ya viene desde diseño, ¿no? O sea, de cómo los algoritmos están desarrollados y que, bueno, es difícil pasar esta barrera. Pero también muy interesante la propuesta que haces para poder pues buscar alternativas y ver de qué manera podemos acercar a otros artistas o artistas poco conocidos a un público, al público en general, ¿no? Pues muchos se quedan ahí justamente en estos en estos nichos y es difícil pues conocerlos, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? A veces quiero escuchar música nueva y pues me quedo en ese mismo loop de las cosas que siempre escucho o que se parecen a lo que siempre escucho y como dices, y bueno, claro, como lo muestras acá, siempre pues, artistas estadounidenses o artistas británicos, artistas que cantan en inglés generalmente, ¿no? Por ahí tal vez canadienses, etcétera. Pero bueno, es muy interesante. No sé si alguien de las personas que están por acá del público tiene alguna pregunta, si pueden levantar la mano y hacerla, o si no, también la pueden poner acá en el chat. En lo que se animan a hacer alguna pregunta, a mí me gustaría iniciar justamente intentando entender un poco mejor o intentando yo poder diversificar también mis opciones musicales. José Eduardo, ¿cuál sería tu recomendación para nosotros usuarios promedio? Yo soy un usuario promedio, la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre cómo utilizar otros sistemas para incorporarlos, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo para ir incursionando, para poder ir pues dándole la vuelta al algoritmo en las plataformas, no sé, en Spotify? ¿Qué recomendación tú darías para que pudiera yo empezar a explorar otra música? Obviamente entendiendo que pues tenemos estos algoritmos que ya traen un sesgo de por medio, ¿no? Sí, como te lo mencioné, o como lo mencioné en la presentación, el algoritmo siempre está buscando, en estos casos, los plays y los skips, ¿no? Si tú tratas de darle la vuelta, la mejor opción es escuchando o dándole play a playlists que te recomienden otras personas. Mi forma de hacerlo es, yo escucho todavía radio de vez en cuando, o escucho este tipo de cosas y voy agregando estas canciones. Si tú vas agregando estas canciones que escuchas por fuera, ¿no? Que son de diferentes, esto te va a acomodar el algoritmo. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Que tú tienes que hacer. Si te gustan, no sé, cosas en español, hay que agregarlas buscándolas directamente. Por ejemplo, si tú haces el search y le das clic, este clic cuenta, ¿no? Esto ayuda mucho a todos estos artistas, no solo no solo si tú le das play a cualquier playlist, ¿no? Si tú buscas al artista y le das play directamente, esto incrementa sus posibilidades de salir en otras playlists. Entonces, esta es la mejor forma. Lamentablemente, como lo menciono, es hacerlo de la manera antigua, ¿no? Es por boca a boca, es yo creo que por ahora, porque como lo menciono, no hay esta transparencia de decir, este algoritmo solo funciona en esta manera y te va a mostrar solo estos artistas, ¿no? Esto para mí sería lo más importante. Hay otras plataformas que lo hacen, pero Spotify no lo hace. Entonces, la manera de darle vuelta es directamente haciendo esto, ¿no? Search
dándole play, no dándole skip. Este tipo de cosas son las que cambian tu algoritmo y cambian la forma en que tú escuchas la música que se te va a recomendar después. Vale, muy interesante. Y justo, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? También que estas plataformas tengan estos sesgos porque al final del día tienen una vocación comercial, ¿no? Entonces, justo pues tratan de poner ahí al frente lo que más vende o lo que ya es popular y pues no tanto explorar. Pero ahorita que mencionabas justo el tema de la radio, yo recuerdo, no recuerdo, bueno, no tengo en la mente ahorita el nombre del sitio web, pero había uno en donde te ponía el mapa del mundo y podías escuchar estaciones de radio en cada uno de los países. Y a mí me parecía muy interesante porque justamente pues era una forma pues súper buena de poder conocer nuevas canciones que de otra manera no podrías, no tendrías contacto con ellas, ¿no? Porque pues o están en otro idioma o están en un país muy lejano o no tienen que ver con los géneros que usualmente escuchas, pero estaba interesante porque yo tengo varias en mi playlist que, o sea, de repente la estoy escuchando y no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Pero justamente, pues de ahí han salido estas canciones, pero bueno, y también muy interesante esto que dices, ¿no? También el saltarte las canciones o incluso buscar directamente al artista ayuda mucho a poder cambiar o a que también impacten, ¿no? En las propias recomendaciones que te hace a ti. Sí, entonces es eso, o utilizar otros sistemas, ¿no? Como SoundCloud, que se encarga o que está más enfocado en artistas. Hay formas de darle la vuelta, ¿no? El problema es siempre utilizar Spotify, es por ejemplo utilizar un día Spotify y otro día Deezer, otro día otras, y estas te va a ir incrementando, ¿no? Y si tú escoges de estos diferentes sitios las canciones y las agregas a tu playlist, como digo, directo y le das like y todo esto va incrementando las posibilidades de que el algoritmo note que tú estás haciendo directamente esto. Si tú lo haces directamente, esto va a incrementar y va a cambiar tu playlist automáticamente. Perfecto, muchas gracias. Adelante, doctora. Sí, sí, muchas gracias. Muchas felicidades por esta presentación de tu trabajo, que es muy complejo. No alcanzo a entender muchas cosas, pero al mismo tiempo me resulta muy estimulante y me hace reflexionar sobre cómo funcionamos en el mundo digital, ¿no? Donde nos están constantemente catalogando con cada mínima decisión que tomamos. Y estaba yo pensando proporcionalmente en el momento actual, Spotify es hegemónico, o sea, es totalmente dominante o existe alguna competencia real, o nos podías hablar un poquito de ese paisaje, ¿no? De servicios como Spotify, o si es el único, yo no tengo idea, ¿eh? Pero un poquito eso, ¿no? Sí, como por ejemplo Netflix, cuando salió Netflix era el único y ahora hay muchos, ¿no? Entonces no sé si hay algo, si esté pasando algo similar en el caso de Spotify. No, Spotify sigue siendo el que tiene más usuarios. Hubo un momento en que iTunes o Apple Music iba en una subida, pero como es distinto, esto es lo importante, ¿no? De los sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación para libros o para películas o para diferentes, funcionan diferente, ¿no? La ventaja de sistemas o para la competencia de Netflix es que se basa en lo que tú generas, ¿no? Las películas que tú generas, pues eso hace que la competencia cambie, ¿no? Y entonces por eso Disney Plus puede tener más porque genera su propio contenido, ¿no? Pero en la música no es eso, ¿no? La música la música es la misma en todos lados, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora Spotify sigue teniendo ese mismo poderío, porque es la más completa, es la que más fácil se puede agregar, es la que tiene el tier gratis, es la que tú puedes hacer todo fácilmente, ¿no? Entonces esa es la ventaja. No es la ventaja en cuanto a música, no es la ventaja en cuanto a reproducción, no es la ventaja en cuanto a cómo pagan a los artistas, es la que menos paga a los artistas, tiene muchas cosas en contra, pero como es la más fácil de utilizar para los usuarios, es la que sigue teniendo la preferencia. Gracias. Gracias. Adelante, Yosa.
Muchas gracias. Pues felicidades. Justamente mi primera duda en cuanto empezaste con tu presentación fue el hecho de el país, ¿no? Mencionabas ciertos países y yo, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está Latinoamérica? Y creo que el hecho de que abordaras esa pregunta ya en el desarrollo, pues esto me pareció muy, muy padre. Y mi duda es un poco más como ya aterrizándolo como al uso continuo y más a manera personal, porque yo no tengo playlist. Yo solo tengo como la lista de música que me gusta y que es muy variada de todos los sabores. Entonces, ¿eso perjudica o beneficia o qué puedo hacer para tener pues mejores recomendaciones? No, eso es lo que más beneficia, tener tu lista de canciones que te gustan. Como lo menciono, si tú buscas el artista, buscas la canción, le das play y después de que le das play, le das like, eso se agrega a tus canciones favoritas y después, si tú buscas todos los algoritmos o las playlists de recomendación de Spotify que genera automáticamente, todas están basadas en esos gustos. Entonces, eso es la mejor forma de lograr eso, ¿no? No si tú escuchas el top 10 de Spotify, eso no va a ayudar, ¿no? Porque eso te va a dar exactamente las más populares en América o las más populares en México o en el Reino Unido. Pero si tú escuchas tus canciones y después vas al algoritmo y pones las canciones, las recomendaciones del viernes, ¿no? Van a ser basadas en tu gusto. Entonces, esa es la mejor forma. No dejar que tú escuches las playlists que te dan automáticamente, sino escuchar tus canciones, darle like a tus canciones y esas canciones van a crear que los algoritmos que te recomiendan a ti van a ser basados en eso y entonces esa es la mejor manera de lograr que manejar el algoritmo, ¿no? Pero sí tienes que darle exactamente así como lo haces, guardarlas, no crear playlists nada más. Vale, gracias. Muchas gracias, José Eduardo. Tenemos dos preguntas ya para ir cerrando. La primera es, como artistas independientes, ¿qué se puede hacer para ayudar, para hacer llegar el material a un mayor público? Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas de los nuevos alcances de la música con inteligencia artificial? Hay algunos covers que se han hecho con voz de personajes animados, de videojuegos, etcétera. Para ayudar, es la única forma es lamentablemente es siendo parte del ecosistema, ¿no? Hay que buscar maneras y modos alternativos. Si tú quieres triunfar con Spotify no se va a poder, ¿no? O sea, siendo alguien alternativo o siendo alguien independiente es muy complicado. Tú necesitas entonces encontrar una plataforma diferente, como lo mencionas, SoundCloud, ser parte del nicho, exactamente. Todo esto tiene un nicho y este nicho, por ejemplo, SoundCloud, es la que se encarga de llegar a los nichos, ¿no? Ellos son los que buscan y están perfilados para eso. Ellos no le dan la plataforma a los más streameados o a los más famosos, no es Taylor Swift la entrada, no es nada de eso, ¿no? Ellos van por los nichos. Entonces, eso es lo que tú como artista independiente tienes que buscar esos lugares y tú mismo como artista independiente formar tu público y decirle, ve a SoundCloud, SoundCloud además me va a pagar un poco más, además me va a dar mejor plataforma, además me va a dejar tener más canciones, etcétera, etcétera, y eso ayuda a los artistas, pero como lo menciono, es algo que está hecho desde que se creó el algoritmo, ¿no? Entonces, si tú le das preferencia o le das favor a Apple Music o a iTunes o Spotify, pues no, ellos nunca lo van a buscar, ¿no? Porque eso no es su negocio. Entonces hay que buscar las alternativas con diferentes plataformas en donde ese es su negocio, ¿no? Su negocio es el nicho y entonces como el nicho es su negocio, ellos te van a ayudar. Y el problema de los covers con AI es que lo que va a pasar es, y lo que falta, ¿no? En el mundo de la tecnología lo que falta es legislación. Entonces, eso va a pasar y va a venir en algún punto, tarde o temprano. Y eso va a ayudar o no va a ayudar, no lo sabemos, pero yo creo que se viene. Ahora trabajo en una editora musical, entonces nos dedicamos a cobrar dinero, ¿no? Por cada play o por cada
reproducción, y yo pienso que en algún momento va a ser necesario crear leyes para manejar todo esto, porque si no se va a volver el viejo oeste y nadie va a poder ni cobrar, ni pagar, ni nada. Y como lo menciono, pues tiene que ser justo, ¿no? Sí está bueno y es un avance tecnológico crear canciones con AI, ¿no? Pero pues no le estás pagando al artista, no, los artistas que crean también necesitan ser pagados. Entonces se vuelve otra vez otro multi-stakeholder, ¿no? Hay más involucrados y cada vez más involucrados, pero pues todos necesitan ser remunerados, ¿no? Y cobrar, ¿no? Entonces necesitas pagarle al que creó la versión en AI, pero también necesitas pagarle a la versión original y necesitas pagarle a la voz que estás usando y se vuelve infinito, ¿no? Entonces, en algún momento va a tener que entrar la ley a poner orden y ya veremos cómo funciona eso. No sé cuánto vaya a tardar, pero va a pasar en algún punto. Wow, pues muy interesante, José Eduardo, y son muchos los retos que enfrenta el mercado y que seguramente también va a haber soluciones muy creativas y vamos a estar viendo también pues muchos avances en los próximos años. Pues bueno, toca cerrar este primer seminario de este ciclo y agradecerles a todas y a todas quienes nos acompañaron. Como siempre, un gusto estar por acá y muchas gracias a la UNAM UK por todo el apoyo en la organización de estos seminarios. Los esperamos la siguiente semana y bueno, que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao.